Gloria a Dios. Tenemos dos anuncios que dar y uno es que el domingo que viene nos va a visitar David Bea. Él es un hermano que trabaja mucho con los niños en África, trabaja mucho con compasión y estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios, invitándonos también a comprometernos con ese ministerio. Y el viernes que viene vamos a comenzar unas reuniones de estudio por Zoom, de 7 de la tarde a 8 de la tarde. El link o el enlace lo vamos a mandar por grupos de WhatsApp o por la página de Facebook del Centro Cristiano. Así que si no está en ninguno de los sitios, pues te metes en Centro Cristiano, Facebook Centro Cristiano, y estará el link y nos pondremos en contacto con vosotros. Los va a llevar el hermano John y Dwight. Y a los 15 días posteriores vamos a tener uno presencial aquí, en la iglesia. Así que vamos a intentar empezar el año pues con ganas de formarnos, de saber y de poder cada día entender más y comprender mejor las cosas de Dios. Si alguno tiene duda, le preguntáis a John o a Dwight, ¿vale? Él, conjuntamente con John, van a tomar esta responsabilidad, por lo menos este primer trimestre, de poder tener este tipo de enseñanzas, ¿vale? Vamos a compartir en el día de hoy la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que se acerca a nosotros para exhortarnos, educarnos y formarnos en la voluntad de Dios y en la comprensión de Dios. Ponía el Señor el principio de este mensaje en el capítulo 12 del libro de los Romanos, versículo 1 al 3. Y espero que sea una lectura que, aunque es conocida, pero puede venir muy bien para nuestra edificación. Dice el capítulo 12 del libro de los Romanos, versículos del 1 al 3. Por ese cariño, os pido perdón porque esta es una versión diferente. Por ese cariño de Dios os exhorto, hermanos, a que ofrezcáis vuestra propia existencia como sacrificio vivo, consagrado, agradable a Dios, como vuestro culto auténtico. No os amoldéis al mundo sino transformaros con una nueva mentalidad, para ser vosotros capaces de distinguir lo que la voluntad de Dios es, que es buena, que es conveniente y que es acabada o perfecta. Este texto es conocido, pero yo quiero invitaros a que podamos orar y comencemos el año con una sana intención de que sea diferente, de que sea algo totalmente nuevo para nosotros. Siempre lo nuevo nos cuesta asimilarlo, nos cuesta adaptarnos a lo nuevo. Sin embargo, es lo que nos va a dar la vida, lo que nos va a dar la progresión, el desarrollo y el crecimiento en el entendimiento y la comprensión de Dios. A lo nuevo siempre le tenemos miedo y reparo, porque nos gusta un poco la conformidad y nos gusta lo sabido, lo entendido, lo que más o menos dominamos, y lo nuevo nos produce cierta reticencia. Sin embargo, la Biblia está llena de exhortaciones e indicaciones que apuntan siempre a lo nuevo, a progresar, a crecer, a formarnos en lo que es el entendimiento y la comprensión de Dios. Pablo tenía bastante carga por los romanos porque había muchos de ellos que, como dice en el capítulo 10, que tenían mucho celo por las cosas de Dios, que sabían mucho de las cosas de Dios, dice, pero no con el entendimiento correcto. Entonces, quizás muchos de nosotros que hemos iniciado nuestro camino de fe, nuestro camino de cercanía con Dios, nos falta ese anhelo,
ese incentivo, esa motivación para seguir aprendiendo y comprendiendo y entendiendo a Dios. Mirad, cuando uno observa cómo vive la gente, sacas conclusiones, sacas ciertas información y no atendiendo a lo que es aquello que se nos escapa de las manos, está muy lejos de nosotros, sino al círculo donde nos movemos, la situación donde muchas veces vivimos. Una sociedad que, bajo mi punto de vista, no tiene sentido. Una sociedad que vive en muchas ocasiones sin motivación, que hemos perdido en muchas circunstancias la creatividad y la iniciativa de progresar y de crecer. Si nos apuramos mucho, parece que vivimos por pura inercia, según toca el día. Mucha gente desilusionada y mucha gente que no tiene motivación de qué va a hacer en su vida. Muchas cosas que cambian de un día para otro. Hoy es sí y mañana es no. Me recuerda mucho la frase de los hermanos de Groucho Marx cuando decía: estos son mis principios. Yo lo repito mucho: estos son mis principios, pero si no os gustan, pues tengo otros. No es lo mismo, yo me adapto a lo que sea. Pero es importante que nosotros podamos ver cómo la voluntad de Dios para ti, para mí, para tu familia, para tu pareja, para tu matrimonio, para tu relación con los hijos, es que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en la comprensión de lo que es Dios para nosotros. Y Pablo estaba preocupado por eso. Y por eso que dice: ruego por la gracia de Dios, ruego por el favor que hemos recibido de Dios, ruego por la bondad de Dios, que tengáis una voluntariedad de decidir. A veces es complicado decidir, pero las decisiones son las que marcan el lugar y la actitud con la que queremos vivir. Aún no decidiendo, yo no sé si tú estás de acuerdo, aún no decidiendo y no quererte mojar ni para la izquierda ni para la derecha, ni adelante ni atrás, ya estás decidiendo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Cuando yo no quiero decidir, ya estoy decidiendo. Entonces, el no querer crecer, el no querer avanzar, el no querer apuntar a algo mayor de donde estamos, ya es una decisión en sí mismo. Así que yo os pediré que vamos a orar, porque tengo carga porque este año sea un año donde la voluntad de Dios se amplíe de una manera grande en nuestra vida. Ser continuista muchas veces es no apuntar a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Apuntar a esos desconocidos de Dios es algo que nos favorece a todos, aunque nos complica nuestra condición y nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, pero es lo que más necesitamos, avanzar en nuestro compromiso con Dios, en nuestro entendimiento con Dios. Así que yo os pido que oréis conmigo para que Dios nos dé la posibilidad de poder avanzar este año. Padre, te damos gracias. Señor, venimos ante tu palabra para pedirte la comprensión y el entendimiento, Señor, que en ella es capaz de producir en nosotros. Queremos pedirte que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la actitud y la conducta correcta frente a tu palabra. Y queremos agradecerte que nos permitas oírla y que tú, Señor, nos ayudes a comprenderla y a asimilarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Mira, yo quiero dar gracias a Dios porque yo no sé vosotros, pero yo estoy ilusionado con servir a Dios. Me siento bien de tener claridad de servir a Dios. Sé que eso es una responsabilidad y un compromiso que me lleva a estar, como decíamos la semana pasada, en plena forma cada día para afrontar los retos. Pero no me asusta, no me asustan los retos. Si Dios va con nosotros, no me asusta.
el día de ayer en la cárcel fue un día primoroso. Eso de entrar a un lugar como la cárcel y llevar un mensaje para que aquella gente que está en una necesidad muy precaria escuchen algo que les incentive, eso a mí me ilusiona. Pobre de cada uno de nosotros cuando perdamos esa ilusión de proclamar y de anunciar y de enseñar la buena noticia. Porque será señal de que vivimos de una manera por inercia, lo que toca. Pero es bueno que nosotros podamos fijarnos en esto que la Escritura nos trata de enseñar. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios, activo, santo. Yo tengo muchos problemas porque a veces vivo en la debilidad de tener muchas dudas y muchas carencias. Yo no sé si vosotros vais sobrados, pero yo no. Yo no voy sobrado en nada. A veces me doy cuenta de que es tanta la necesidad que tenemos de recibir de Dios para dar que tengo mis dudas acerca de mis propias circunstancias. Y por eso es que esa situación me provoca ir a Dios continuamente a presentarle cuáles son mis circunstancias. Vivir en debilidad no es para tener miedo. Vivir en debilidad es para sentirnos cada vez más firmes y más seguros en las manos de Dios. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero la enseñanza de nuestra fe está exigiendo siempre un compromiso voluntario que nos lleve a comprender a Dios. Un compromiso voluntario dice que vosotros presentéis de manera voluntaria vuestros cuerpos para servir a Dios. Y el tema está en que en muchas ocasiones este sacrificio voluntario nos va a llevar a una circunstancia muy importante, que es que aquello que yo haga voluntario, aquello que yo sacrifique, aquello con lo cual yo me responsabilice, aquello con lo cual yo me sacrifique para servir a Dios, me va a llevar, como dice este texto, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vivimos en una sociedad que nadie sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Es decir, ¿quién marca el criterio de lo que está bien y está mal? ¿Quién marca el criterio del que es feo o es guapo? Imaginaros ese ejemplo que está todos los días. Este es guapo y este es feo. ¿Y por qué? Porque este es guapo y este es feo. ¿Quién decide ese tipo de cuestiones? ¿Quién decide lo que está bien y está mal? Para muchos una cosa está bien, para otros está mal. Fijaros lo importante que Pablo trata de decirle a los romanos. Es importante que no os amoldéis a un mundo que no tiene en cuenta a Dios. Muchas de las formas, deseos y estilos, maneras y hábitos que el mundo tiene no están reflejando la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, no os amoldéis a este siglo, o a este tiempo, o a estas formas. Pero en lugar de no amoldarnos, dice lo que tenemos que hacer. Y dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que yo puedo tener una nueva mentalidad? ¿Eso es mágico? Eso no es mágico. Una nueva mentalidad, un nuevo hábito, unas nuevas formas, una nueva manera de vivir, eso no es mágico, os lo puedo asegurar. Todo eso va siempre cargado de un alto grado de renuncia voluntaria a aquellas cosas que no nos permiten comprender y entender a Dios en favor de conformarnos a lo que es la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento.
para que tengáis una mentalidad nueva. ¿Cómo puedo yo conseguir una mentalidad nueva que sea capaz de entender a Dios? Los principios espirituales por el cual una persona se hace espiritual, no espiritualoide, sino espiritual, que sea capaz de comprender a Dios, tiene que llevar un alto grado de renuncia en favor de lo que Dios exige de nuestra vida. La sociedad no nos va a ayudar si nos habituamos a sus formas, a sus maneras, a sus costumbres, a sus hábitos. No nos va a ayudar a entender a Dios. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Transformaos. Y eso lleva un alto grado de responsabilidad personal. No existe esa transformación mágica. Muchas veces hemos escuchado, desde que yo me acerqué a Cristo soy una persona nueva. La etiqueta es razonable y entendible y comprensible, pero eso no es mágico de un momento concreto. Eso lleva un periodo de adaptación, de comprensión, de educación, de formación, en la medida que comenzamos a renunciar a aquellas cosas que no pertenecen al reino de Dios. Es decir, entre Pinto y Valdemoro hay un lugar central. Y no podemos continuar muchas veces amando el mundo y amando las cosas de Dios. Tenemos que decidir. Pero esa decisión siempre tiene que ir con un alto grado de voluntariedad porque queremos servir a Dios. Por eso es muy, muy importante que en este tiempo nosotros seamos capaces de definir cómo queremos vivir, qué conceptos, qué normas, qué educación quiere marcar nuestra vida de fe, cómo queremos desarrollar nuestra vida cristiana. Y para eso hay que renunciar. Si no hay renuncia, no hay comprensión de las cosas de Dios, os lo puedo asegurar. O estamos aquí o estamos allí. Dice Santiago que por una misma boca no puede salir agua dulce y agua salada. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O la enseñanza de Cristo prima y se agranda en nuestra vida, o caminamos siempre entre dos aguas. Y es importante que nosotros podamos pensar que todo este grado de responsabilidad y de sacrificio personal nos va a servir, como dice Pablo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Nuestro sacrificio, nuestra responsabilidad y nuestra entrega van a servir para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Porque a veces no es ¿cómo diría yo? No es claro pensar muchas veces que dentro del mundo cristiano evangélico y dentro del mundo cristiano en general tenemos criterios tan dispares de lo que es la voluntad de Dios que a veces es complicado definir qué es bueno y qué es malo. No sé si vosotros estáis razonablemente de acuerdo con eso, pero hay tanta disparidad de criterios acerca de lo que es bueno y de lo que es malo que a veces no sabemos definirnos por dónde tirar. Y Pablo dice, para entender la voluntad de Dios es necesario renunciar a aquello que no agrada a Dios. ¿Qué cosas son las que no agradan a Dios? Podemos decir 1000. Pero la corrupción, el pecado, la falta de honestidad, la falta de integridad, la falta de sinceridad, son cosas que no nos ayudan a comprender a Dios. Hay que renunciar a aquellas cosas que son desagradables a Dios. Entonces, corrupción es una palabra muy amplia.
Corrupción es admitir que puedes vivir para el mundo y para Dios. ¿Sí o no? Hay que renunciar al pecado. ¿Sí? Hay que renunciar al pecado para que eso nos ayude a comprobar, y luego tenemos qué es pecado. Pecado venial, pecado mortal, pecado chico, pecado grande. Somos así, ¿no? Pues para llegar a esa comprensión de Dios, que nos permita ampliar el reino de Dios, que nos permita anunciar la buena nueva, tenemos que limpiarnos del pecado y, como dice en el libro de Hebreos, del pecado y todo aquello que nos asedia y todo aquello que nos quita de mirar y de poner los ojos en Jesús. Porque al final tenemos que definir, ¿queremos vivir una vida terrenal o queremos vivir una vida espiritual que nos lleva a la eternidad? Tenemos que definir. ¿Para qué atesoramos? ¿Para una vida terrenal o para una vida espiritual en la eternidad? Al final, la relación con Dios nos va a dar una mayor comprensión de hacia dónde vamos. Dice este texto que Jesús, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, dice: y entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. ¿De qué servirá al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? Son palabras de Jesús. Repito, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. La causa de aquellas cosas que nosotros renunciamos, la causa tiene que ser Cristo siempre. Porque va limpia de intereses personales. Va limpia de conseguir tus propósitos. Va limpia de trabajar en favor tuya. Porque tú renuncias voluntariamente por causa de Cristo. Y te aplicas la enseñanza de Cristo para que el reino de Dios crezca en comprensión y en entendimiento en tu vida. Y esa renuncia es imprescindible. El que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo. ¿Eso cómo es? ¿Eso qué significa? Que de ser una persona con libertad, con dignidad, con opción, con voluntad propia, me convierto en una marioneta para ser manipulado. No podemos entender las cosas así. Sino que yo voluntariamente decido decirle no al mundo, a sus hábitos, a sus formas, a sus intereses, a sus maneras, y decido adoptar la enseñanza de Jesús como modelo de vida para mí. Y que en muchas ocasiones la oración más conocida que tenemos en el libro de Mateo, que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad así como en el cielo, también aquí en la tierra. En realidad, cuando yo estoy negándome a mí mismo, estoy diciendo eso. Exactamente eso. Señor, que venga tu reino y gobierne mi vida. Y sabemos que las leyes y las normas de Dios no son las leyes y las normas del mundo. Porque en el reino de Dios se mueve un alto grado de generosidad, de solidaridad, de entrega, de sacrificio, de responsabilidad. Y de mirar más por los intereses del otro que por los tuyos propios. El mundo va por otros derroteros. Pero cuando yo digo venga tu reino, estoy aceptando todo ese tipo de conducta para mí. Y si yo no me niego a mí mismo, ese tipo de conductas son imposibles de experimentar.
Es una realidad. Es decir, cuando mis intereses priman por encima de los intereses de los demás, el reino de Dios no se puede hacer en mí, porque hay un alto grado de entrega y de sacrificio. El que quiera venir, eso hay que puntualizarlo así. El que quiera. ¿Veis? A mí ese versículo de siempre me ha encantado. Porque los seguidores de Jesús siempre tienen que ser voluntarios. Decisiones propias. Que analizando el mundo, los beneficios del mundo, sus deseos, sus formas, sus distracciones y sus gustos, analizando todo eso que es muy atractivo para muchos de nosotros, decidimos decirle no y seguir a Jesús. Eso es un alto grado de voluntariedad, porque tú dices no al mundo y a sus intereses, y sí a Cristo y a su enseñanza, sí a la voluntad de Dios para mi vida, aunque eso me cueste decir no a mis pretensiones. Pero esto es para el que quiere. Ya Jesús en el capítulo 7 y 6 y 5 de Mateo nos apercibió y nos dijo que el hombre prudente es aquel que es capaz de edificar este tipo de cosas sobre su vida para que cuando vengan las circunstancias difíciles tú quedes firme. Mira, el jueves hablábamos del capítulo 7 de Mateo y hablaba de las dos actitudes de los dos cimientos. Y en un texto hicimos mucho hincapié en la ruina. Hay una ruina mental, sentimental y emocional en las vidas de las personas que no están asentadas sobre Cristo. Porque cualquier cosa del mundo se las va a llevar y va a arruinar su vida. Pero el que decide asentarse sobre Cristo, dice que vendrán vientos, vendrán torrentes, vendrán tempestades y no echará abajo esa firmeza. Y es un alto grado de atención el que Jesús trata de percibir a sus seguidores y a sus discípulos. Si queréis ser discípulos de míos, tenéis que asentaros sobre mi propia enseñanza. Vendrán días donde lo pasaréis mal, pero quedaréis firmes. Y eso significa que la preparación que hablábamos la semana pasada lleva un alto grado de renuncia. Si yo no renuncio a ciertas cosas, no puedo tener otras. ¿Sí o no? Si yo no renuncio a mi confort, no puedo conseguir, hablando de aquellos que estudian y están sacando su carrera, si no renuncio a mis salidas y a mis fiestas y a mis días de descanso y me pongo a estudiar, no puedo conseguir mi objetivo. Tengo que renunciar a ciertos requisitos para conseguir aquello que yo me planteo. Si yo no renuncio a todo lo que el mundo me ofrece, no puedo llegar a entender a Dios. Y uno puede pensar, ¿a qué más tengo que renunciar? Sobre todo al pecado. Y pecado es todo aquello que ofende a Dios. Sea chico o sea grande. Sea de una manera exagerada o sea de una manera pequeñita. Como dice Proverbios o Eclesiastés, una sola mosca echa a perder el perfume. Una sola mota de corrupción, de suciedad, que tú permanezcas en... No digo que tú no peques, o que no haya pecado, o que no pecarás más, sino que no mantengas el pecado en tu mente ni en tu corazón. Que cuando suceda hay una técnica que se llama arrepentimiento, en el que tú te disculpas delante de Dios y pides perdón por tus errores y dejas que el Espíritu de Dios vuelque sobre ti y te renueve de nuevo. Hermano, este año será un año de gran responsabilidad de nuestra fe.
¿Quieres ser un continuista? ¿Quieres avanzar en lo nuevo y en lo atractivo que Dios trae para ti? ¿Quieres permanecer en las mismas circunstancias que este año 2023? ¿Quieres que sucedan cosas nuevas? Tienes que aprender a renunciar. Nadie mejor que tú sabe lo que tienes que renunciar. A Jesús se le presentó un joven rico, que según ese joven rico cumplía todo. Esto lo cumplo yo desde mi juventud, capítulo 19 de Lucas. Diezmo, ofrendo, hago, voy, y en realidad tengo una conducta intachable. Pero aquello a lo que realmente puede desatar una verdadera comprensión de las cosas de Dios, todavía no hemos dicho que no. Y Jesús apuntó directamente a esa cuestión. En este caso era la riqueza. Yo creo que no es ninguno de nuestro caso. Creo que la riqueza no es nuestro problema, porque estamos todos, vamos, tiesos, con muchos compromisos y con muchas dificultades para echar el mes para adelante, ¿o no? Pero habrá otras cosas a las que tú no quieras despegarte de ellas. Y el Evangelio apunta directamente a esa. Solamente una cosa te es necesaria hacer. Nosotros somos, yo creo que fan de lo fácil. Lo que no nos cuesta trabajo, lo entregamos con mucha facilidad. Lo que nos cuesta trabajo, pero precisamente el Espíritu Santo va a tratar contigo ahí. Eso que tú no eres capaz de soltar. Es necesario para que tú crezcas, para que comprendas a Dios, para que entiendas a Dios y para que avances en tu responsabilidad como creyente, como familia, como pareja, como padre, como madre, como amigo, como hermano. Es imprescindible. Jesús decía eso en cierta ocasión, que fueron a buscarlos unos griegos. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y en un mundo donde prácticamente todo vale. ¿Sabéis? Hace mucho tiempo las verdades eran muy absolutas. Ya no existen. Verdades absolutas no existen. Todo es relativo. Y eso es según tú y según yo. Vivimos con una permisividad absoluta en un montón de cosas. Ese tipo de actitudes y conductas para los que hemos decidido hacernos con una fe cristiana no nos sirven. Ser permisivo con todo lo que viene a nuestra vida no es bueno. Relativizar cualquier cosa no es bueno. El pecado es pecado aquí y en Pekín. Quitarle valor muchas veces a nuestras confusiones, a nuestros errores, a nuestros fallos, a nuestras conductas es un error de comprensión de Dios. Y nos damos cuenta cuando tenemos que transmitir la noticia, la buena noticia, con esa carga de relatividad, de permisividad, donde, bueno, de cualquier forma, no, de cualquier forma no. Hay que consagrarse a Dios. Hay que llevar una vida en honestidad, en integridad, donde realmente busquemos con mucho afán, con mucha responsabilidad, el propósito de Dios. Si no, es imposible. Decía en el Evangelio de Juan, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Jesús tuvo su tiempo para negar, renunciar, abandonar, sucumbir y no avanzar. Jesús tuvo su tiempo. Ha llegado la hora en la que tú llegues a ese punto de inflexión donde tú dices, ha llegado la hora en que dejes de vivir de manera por inercia. Ha llegado la hora donde yo me permita o me haya permitido ciertos permisos. Ha llegado la hora en que yo entregue mi vida de una manera definitiva a Dios. Ha llegado la hora. Dice, porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si el grano de trigo no cae en la tierra, en este caso nosotros simbolizamos al grano de trigo. Si el grano de trigo no vive una experiencia de renuncia, de negación, de entrega, de responsabilidad a las cosas de Dios, queda sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que ese proceso de metamorfosis es necesario sufrirlo. ¿Quieres vivir toda la vida arrastrado como un gusano por el suelo? ¿Quieres que haya una transformación en tu vida y en lugar de ser un gusano te conviertas en una mariposa? El grano de trigo tiene que morir. Si no, es imposible. Estamos pidiendo un imposible y estamos pidiendo que algo mágico suceda en nuestra vida. Y eso es mentira. El grano de trigo muere porque hay un alto grado de voluntad y de renuncia a aquello que a ti te atrae, aquello que siempre has deseado, aquello que en las costumbres donde tú siempre andas, hay un alto grado de renuncia a esas cosas. Entonces, cuando tú comienzas a morir a ese tipo de cosas y priorizas el reino de Dios por encima de todo, es cuando nosotros damos fruto como creyentes. No es que nos convirtamos en gente perfecta, pero es cuando empezamos a disfrutar de las cosas de Dios. Es cuando empezamos a entender las personas que tenemos enfrente y tú te ilusionas y tengo algo bueno que decirte. Dios te ama. Dios tiene la capacidad de renovar tu vida, de restaurar tu vida. Dios tiene muchas cosas buenas para darte, pero lo dices desde esa perspectiva del reino de Dios. Y eso es sinceramente apasionante. Eso es ilusionante. Tener algo bueno que decirle al mundo. Un mundo que ha perdido las referencias. Un mundo que no sabe a qué criterio agarrarse para saber bien lo que está bien y lo que está mal. Un mundo que ha perdido, según los entendidos, la perspectiva de cómo vivir. ¿Sabéis? Uno de los grandes problemas con el que los gobiernos están tratando hoy en día con la salud mental. Y no está hablando de los que están en reformatorios con altos grados de salud mental bien fuerte. Está hablando de nosotros, de la gente de a pie, de la gente normal, de la gente que vive y se levanta todos los días. Está hablando de nosotros. La gente que no tiene creatividad y ha perdido la iniciativa y la ilusión de vivir. Entre los cuales estamos nosotros. Por eso el Evangelio es un revulsivo. Es algo que te revitaliza. Revitalizar, está bien, están los apuntadores aquí hablando bien.
qué importante es que nosotros nos volvamos a ilusionar de decir, estoy viviendo en la voluntad de Dios. A pesar de mis carencias, de mis defectos, de mis errores, quiero renunciar a todo lo que el mundo me ofrece. Estamos hablando del mundo y sus hábitos, no de las personas. El mundo y sus costumbres. El mundo y sus afanes. El mundo y sus maneras de entender la vida. Estamos hablando de eso. Y para que yo entre en esa dinámica en la que Jesús nos invita, tengo que renunciar. El que quiera salvar su vida, fíjate que es claro, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Y a veces nosotros entramos en esta última parte del mensaje diciendo, ¿qué sentido tiene mi responsabilidad, mi sacrificio, mi entrega, mi renuncia? ¿Qué sentido tiene? A Jesús le llegó, en este pasaje le llegó la parte donde los discípulos tratan de decirle, no es bueno que sufras tanto. No es bueno que pases por ahí. Pero Jesús le respondió, pero si para esto he venido. Lo que yo estoy dispuesto a sufrir y a donde yo voy, este es el significado de mi venida. Y el significado de tu problemática, de tus circunstancias, de tus dudas, de tus enredos mentales, de tus argumentos personales, el significado que encontremos en ese conflicto de circunstancias, encontremos la parte positiva, es decir, si estoy rodeado de tanta problemática es porque Dios está marcando su propósito en mí y algo yo tendré que aprender de este conflicto. Pero si nos lamentamos y nos desilusionamos y nos venimos abajo y decimos no tiene efecto nada, es decir, no tiene sentido nada lo que me ocurre, y nos sumimos ahí, nos metemos en la dinámica donde el mundo vive, en una desilusión permanente, en una inercia de vida, en una falta de creatividad y en una falta de iniciativa donde la gente no le interesa nada. No le interesa nada. Y a veces hemos dicho, cuando nos dan en las narices todos los días, con cuestiones tan horribles como estamos viendo en los telediarios, y no se nos parte el alma, nos hemos vuelto en gente insensible. Estamos como vacunados, estamos como paralizados, no sé, pero lo que está ocurriendo en el mundo es tan grave que tenía que tener a la iglesia de rodillas todos los días, todas las horas que hiciera falta. Es así. Pero estamos como paralizados, como vacunados, como si no fuera con nosotros. Y van 14.000 niños muertos en la franja de Gaza. 14.000 muertos, niños. No hablamos de los mayores, que son casi 24.000. Y no se nos cae el alma. Es que estamos inmunizados contra el dolor. Y precisamente esta manera en la que Pablo le dice a los romanos, tenéis que sacrificar vuestros cuerpos para que podáis entender la voluntad de Dios. Tenéis ese ejercicio voluntario, es algo que tenemos que comprobar día a día. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, y ahí viene la renuncia. Perder nuestra vida es ganarla. Morir es vivir. Renunciar es disfrutar. Porque aunque muchas veces nosotros damos alardes de libertad y de decidir para arriba y para abajo,
el mundo nos tiene sometidos a sus criterios y entramos por todo lo que ellos quieren, sí o sí. Y nosotros nos creemos libres porque claro, soy libre, pero no somos tan libres. Libre es la persona que, entendiendo las dificultades del mundo y entendiendo los atractivos del mundo y entendiendo todas las propuestas del mundo y entendiendo todas las facilidades que el mundo nos da, libre es la persona que, analizando eso, decide renunciar y servir a Cristo. Esa es la persona libre. Esa es la persona que muere pero que vive, que deja pero que disfruta, que no se permite ciertos lujos pero que recobra la vida de manera responsable delante de Dios. Y eso es lo que Pablo quería decirle a los romanos: por favor, os ruego, es decir, no sé cómo pediros, no sé cómo deciros, pero por la bondad de Dios que ha sido derramado sobre vuestras vidas, comprobar a través de vuestro sacrificio cuál sea la buena voluntad de Dios, porque nos movemos en ese mundo. ¿Quién marca los criterios? ¿Quién marca los criterios de lo que está bien y está mal? Si no es la palabra de Dios que nos forma y nos educa, cualquier otro argumento se asentará por tu vida y te dirá: esto es mejor y esto es peor. Así que yo os invito a que podamos orar, nos pongamos en pie y tú puedas hacer ese ejercicio de voluntariedad donde algo nuevo suceda en ti. Algo extraordinario suceda en ti. Pero recuerda, no va a ser provocado ni experiencias nuevas ni criterios nuevos si tú no pones de tu parte. Mágico ni la lámpara de Aladino.